Y bueno, voy a presentarles a Bruno Varela, quien es un artista audiovisual, investigador y productor autodidacta de cine y video. Sus obras, situadas principalmente en el sur geográfico y conceptual, han figurado en museos y festivales como el Museo Guggenheim, el Getty Research Institute, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Festival Internacional Oberhausen, el Festival Internacional Ann Arbor, el Festival Internacional de Cine de Morelia y el FICUNAM. Varela ha recibido galardones como el premio E-Flux del Festival de Oberhausen, la distinción Media Artist de la Fundación Rockefeller y el premio a la mejor obra en el Festival Geografías Suaves, así como menciones honoríficas por parte del FICUNAM y la Bienal de Video Experimental de Mexicali. En 2019 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de las Artes. Byron Davis es filósofo, artista visual y traductor. En 2024 será becario María Zambrano y de 2024 a 2026 becario Mary Slodowska-Curie con el grupo de investigadores de Ares Moore en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Murcia en España, donde elaborará proyectos en la filosofía del cine. Anteriormente fue investigador postdoctoral en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego de recibir su doctorado en filosofía en la Universidad de Harvard, ha hablado y colaborado con varios festivales de cine y proyectos de exhibición como FICUNAM, Ambulante, Ultracinema, Fisura, el CEAR en Tijuana, Cine Más Allá, el Centro de Cultura Digital y actualmente con SACIMU en Oaxaca. Muchas gracias otra vez por este espacio. Vamos a presentar un proyecto colaborativo entre nosotros, Bruno y yo, que se llama La Máquina del Futuro, que es parte, que va a estrenar oficialmente hoy y luego en nuestra mínima en Texcoco la próxima semana. Si Bruno, tú quieres contarnos un poco de... la razón por qué es un proyecto colaborativo es porque tenemos un texto colaborativo y que yo voy a presentar, voy a presentar parte del texto. Que, al preparar esta versión del texto el día de hoy, me di cuenta de cuántas conexiones tenemos con temas de la espectralidad y de hecho con la mesa de ayer, con las ponencias de Veridiana, Sebastián y Santiago. Pero sí, Bruno, si quieres decirnos algo sobre La Máquina del Futuro, que vamos a proyectar. No, probablemente, y aunque yo no escribo ponencias, no vengo tampoco de la formación académica, vengo más bien del empirismo radical y de la producción de efectos audiovisuales, y pienso que desde ahí los objetos pueden funcionar como instrumentos, de la misma forma que muchas de las ideas que se plantean desde los territorios, digamos, de articulación. Y hoy sí tenía un textito que se me olvidó, pues ahora que nos encontramos brevemente. Hay una idea que me interesa plantear, digamos, antes de empezar con la película, y que es una preocupación permanente cuando me encuentro, por ejemplo, en los foros o en invitaciones a generar listas, o se presentan las películas como actividades que básicamente suceden como resultado del talento de sus productores o de sus hacedores. Me inquieta muchísimo esa idea y se vuelven, son como estos line-ups, como se dice en inglés, ¿no? Como el listado de nombres y películas, ¿no? Que suceden esencialmente en la abstracción. Y las películas, una idea que a mí me inquieta cuando escucho muchos de estos seminarios, ayer por ejemplo, que me gustó muchísimo la presentación de Ana Vaz, ¿no? En estas ideas que todos pensamos que podríamos reimaginar el cine, reinventar el cine, plantear otras formas, ¿no? Que lo desmaterialicen, lo pongan en trance, lo pongan en diálogo con su naturaleza militar, masculina, urbana, industrial, ¿no? Esa es su historia. El cine, como lo conocemos ahora, no tiene ese afuera, y eso me inquieta muchísimo, ¿no? Y las películas suceden en la abstracción, de nuevo, reitero esa idea, cuando son resultado de un conjunto de variables materiales, todas, ¿no? Que incluyen dinero, acceso a equipos, acceso a escáneres, acceso a espacios de intermediación, acceso a quien te mira y después te programa, ¿no? Y después
desde ahí yo quisiera más bien reconocer que las películas son recuperando algunas ideas que no voy aquí a abrir, ¿no? Sobre los materialismos del encuentro, ¿no? Althusser, ¿no? O sea, son posibilidades siempre, ¿no? Y son resultado del conjunto de otras posibilidades y por tanto siempre son entidades políticas. Y yo creo que hoy el juego no está en inventar un nuevo cine, ese nuevo cine no existe, habría que ir más bien hacia el camino de Esperanza Joyal y desmaterializarlo radicalmente. Y quizá pensar que el cine existió previamente en muchas otras formas, ¿no? No sé si los chinos tuvieron otras formas de colectivizar imágenes y experiencia, y las culturas mesoamericanas, y las culturas de los Andes, y las culturas africanas, y las culturas de otras regiones de Asia. Que lo que llamamos hoy cine, que es esencialmente este espacio, un poco especial, que gira alrededor del trance y de otros de los también lugares comunes que se han puesto a jugar, ¿no? en las nuevas tradiciones del cine experimental, y sobre todo cuando se piensa desde América Latina, que es otro constructo. En fin, digo, lo que trato de decir es todas esas ideas de vamos a reinventar, vamos a rehusar esas ruinas y ese fuego, que me gusta, suena bonito, suena poético. En todos los casos regresa a un punto y es, no hay un cine afuera de Kodak, ¿no? O de las ruinas de Bolex, o de Macintosh, o de las otras dispositivos con los que cada quien trabaja. Entonces el juego no está en salir ni en reinventar, sino cómo se usa. Y esa pregunta no la siento presente y me inquieta muchísimo en los festivales, en los foros, en las formas en las que se discuten las películas, donde siempre queda como en primer plano dos ideas. Esto es el talento particular de Juanito Pérez, ¿no? Tiene esta capacidad de articular y poner en relaciones, o los nombres de las películas como si sucedieran como germinales, ¿no? Y por ejemplo, por eso cierro esta pequeña introducción, me resistí a participar en una lista que nos invitaron distintos, como que varios de los que estamos aquí, de las 100 mejores películas latinoamericanas para morirse de la risa, ¿no? Porque lo que habría que pensar es en las condiciones en las que cada una de estas películas se hizo. Lo demás es una reiteración de estos clichés y de estos espacios también especulativos y financiarizados con los que quisiéramos estar en contra, pero no se puede estar afuera tampoco. Pues bueno, la película que estamos intentando compartir, que es justamente esta idea de ser congruente, ¿no? Una película que no existe sino es a partir del diálogo. Me podría extender, más bien lo hacemos después, pues como el choque de dos películas encontradas en mercados de pulgas, un promocional de los 50 de las tortillas Verástegui, la tortilladora Verástegui, que son los prototipos de tortillas, de máquinas de tortilla. Es una idea que a mí me ha acompañado durante muchos momentos en el proceso, vinculado también a la máquina de cine, a la banda sin fin, y un encuentro reiterado con el Apolo 11, ¿no? El 8, el 8, que finalmente logré digitalizar. Entonces, bueno, estamos inventando con Byron algo que se presenta la semana que entra en Texcoco como una película expandida y que se presentará en un futuro que no tenemos muy claro como una película colaborativa y como un texto. Y nos gusta esta idea de que se pueda, porque tenemos ideas muy abiertas, no sé si nos da el tiempo, el dinero, la capacidad como de gestionar, pero de presentar en muestra mínima la semana que entra ese texto que tiene Byron un prototipo también. La máquina de tortillas es otro prototipo, la película es otro prototipo, en un prototipo de impresión, en papel estraza, como las hojas que recibes cuando vas a recibir tus tortillas, a ver si nos da la vida. Pero por lo pronto es esta cosa que está pasando en presente y me gusta el riesgo que va a tomar de presentar materia que está todavía en efervescencia. Vamos a poner Y aclaro que literalmente es un promo, que estamos en este momento, la película dura 17 minutos más o menos en nuestro imaginario, en este diálogo de ida y vuelta entre el Apolo y la tortilladora, una serie de textos otros que podemos platicar en adelante de dónde vienen y cómo están intentando configurarse porque todavía no están terminados, y una estructura de audio que también está en proceso. Y solamente lo que intentamos es invitar culturas a la gente, ¿no? Pero la película no está ahí, nos permitimos ese juego de compartirla en conjunto, eso me gusta. Okay.
Bueno, y este texto es también un intento de cumplir con una invitación por parte que recibió Bruno del Found Footage Magazine para un volumen que va a celebrar el lejísimo aniversario de la revista. Entonces, por eso que hablamos de Found Footage, de metraje encontrado en conexión con justo temas de espectros, espectralidad y cosas así. Entonces eso va a ser mi enfoque al leer este textito algunos minutos. Entonces les pido su paciencia con este texto y las citas en la pantalla tienen que ver con los temas del texto. Bueno, ahí vamos. Es como La máquina del futuro, una película y un ensamblaje de cine expendido. Mecanizando la mexicanidad. Fundamental para acercarse a la obra cinematográfica de Bruno Varela es entender que hay algo de ciencia ficción en cada tortilla de maíz. Alimento básico centenario de la dieta mesoamericana. En verdad, ese elemento misterioso de la producción de mercancías está vinculado a los poderes epifánicos de metraje encontrado, found footage. Como dicen los subtítulos de la película Mano de Metate de 2018, realizada en colaboración con la hija de Bruno, Eugenia Varela, la tortilla es una representación del tiempo, un archivo comestible, sin palabras. No tiene forma definida. Cada tortilla es diferente, pero mantiene parecidos con las anteriores y las que vendrán. Cada tortilla, como cada metraje encontrado, es un prototipo. En la película anterior de Bruno, Tortillería Chinantla, de 2005, los ritos mecanizados de una tortilladora, máquina para hacer tortillas de maíz, captada en Super 8 en Brooklyn, Nueva York, se convierten en un vals que representa tanto la ofuscación del papel del trabajo humano en la producción en masa, como una visión de una futura o actual colonización inverso del norte, al norte. Una vez más, Mano de Metate se basa en el estatus del metate como instrumento mesoamericano original para hacer tortillas, así como en algunas referencias extendidas a la Jetée, la película de ciencia ficción de Chris Marker, para permitir que los contornos de la tortilla figuren como símbolos del viaje en el tiempo, una mexicanización del tronco de secoya de Marker en el jardín de plantas en París. De aquí es donde vengo. Ahí es donde comienza todo. Y pueden recordar que esta escena en La Jetée de Marker es una referencia a Vertigo de Hitchcock y la importancia de espectros y la espectralidad en esas dos películas, de como Madeline en Vertigo aparece y desaparece como alguien que manifiesta la espectralidad, igual en el caso del protagonista, el viajero del tiempo en la película de Marker, es como hay algo de la espectralidad en los que viajan en el tiempo. Al visualizar el nuevo proyecto de Varela, La máquina del futuro, nos encontramos ante dos lanzamientos de los años 60. Una máquina de Verástegui, principal competidor de Fausto Celorio de Veracruz, inventor de la tortilladora moderna, presentada bajo signos astrales como la máquina del futuro. Y es importante que los signos dicen del futuro en lugar del título del proyecto, que es de futuro. El título es más abierto que los signos que vemos dentro de la película misma. Y el espectacular y universalmente significativo proyecto colonial del
alunizaje del Apolo 11, un alunizaje en el que se plantó ambiguamente una bandera estadounidense y medallas de los cosmonautas soviéticos caídos. Las semejanzas mencionadas en Mano de Metate ahora abarcan la superficie lunar y cada tortilla lleva su propio mar de tranquilidad. Las ruedas que giran continuamente de la tortilla Dora Verastegui, atentada en 1959, rimen con las rotaciones del módulo Águila sobre la atmósfera lunar, lo que otorga a estas piezas de metraje encontrado o found footage un papel sublime en su forma, así como su contenido en la película infinita de Hollis Frampton. La película infinita contiene una infinidad de pasajes, dice Frampton, la película infinita contiene una infinidad de pasajes interminables en los que ningún fotograma se parece a otro en lo más mínimo y una infinidad adicional de pasajes en los que los fotogramas sucesivos son tan casi idénticos como la inteligencia puede hacerlos. Es una excelente descripción de una máquina de futuro, que sin embargo, al igual que una fantasía de Frampton de reensamblar en forma de un archivo cinematográfico, de reensamblar el universo en forma de un archivo cinematográfico, no puede liberarnos de la pregunta de qué impulso siniestro podría esconderse detrás de ella. Es un ejemplo de lo que el filósofo alemán Günther Anders llamó la vergüenza prometeica, una vergüenza de que nuestro universo no sea nuestro propio producto y correlativamente el falso consuelo de que la tierra que estamos destruyendo es por similable, por tanto prescindible. En 1969, varios meses antes del alunizaje del Apolo 11, la persona más tarde responsable de publicar el texto de Hollis Frampton por una metahistoria del cine y la revista Art Forum, la investigadora y crítica Annette Michelson, escribió en la misma revista como respuesta al 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick: en un medio ingravio, el cuerpo se enfrenta a la pérdida de aquellas coordenadas con las que normalmente funcionan. La reinvención de esas coordenadas tiene la calidad del movimiento de danza. También son los jóvenes, es decir, los niños, quienes están más abiertamente dispuestos a este tipo de transcripción formal del proceso de aprendizaje que niega en y a través de su forma la noción de equilibrio como estado de definición, de reposo y finalidad. Es lo que dice Michelson. El potencial duradero del metraje encontrado, found footage, es de manera equivalente arrancar el cuerpo de sus familiares coordenadas temporales, de nuestros familiares coordenadas temporales. Esa pérdida de equilibrio, esa danza que implica encontrarse con las máquinas y no saber dónde ubicarlas en el tiempo, ejemplifica la flexibilidad temporal y el atletismo que Michelson denominó el modernismo. La misma manera de pensar el tiempo se ejerce en las principales influencias de Varela desde la ciencia ficción y la prehistoria especulativa. En la novela Valles de Philip K. Dick de 1981, que es la principal inspiración detrás de la película El Prototipo de Varela, una película de ciencia ficción generada por las señales transtemporales de los satélites de una sociedad de gnósticos cristianos cambia con clara predicción. En otra influencia sobre Varela, la novela anterior de Philip K. Dick de 1964, Tiempo de Marte, los niños anómalos en Marte están desplazados en el tiempo, precisamente como si
cómo seríamos nosotros si nos enfrentáramos a un programa de televisión acelerado, pero también haciendo posibles las visiones precognitivas o profecías del niño Manfred, personaje en la novela de Lucrecia. Los métodos de escritura de corte y plegado de William S. Burroughs, concebidos como una forma de viaje en el tiempo, han constituido durante mucho tiempo una presencia espectral en el cine experimental de metraje encontrado, found footage, y en el de Varela en particular. Dice Burroughs en su texto El futuro de la novela: cuando el lector lea la página 10, avanza en el tiempo hasta la página 100 y retrocede en el tiempo hasta la página 1. También la prehistoria especulativa de Burroughs sobre el pueblo Lemur, habitantes del continente perdido Lemuria, pone en primer plano su flexibilidad temporal. Dice Burroughs sobre el pueblo Lemur en los lemures fantasmas de Madagascar: son visibles solo durante periodos cortos, cuando asumen una forma sólida para respirar, pero algunos de ellos pueden permanecer en estado invisible durante años seguidos. Su forma de pensar y sentir es básicamente diferente a la nuestra. No está orientada hacia el tiempo, la secuencia y la causalidad. Estos conceptos les parecen repugnantes y difíciles de entender. Estas prehistorias, como las que rodean las ruinas de Tiahuanaco en Bolivia y que emanan de un programa de televisión, forman el telón de fondo de la película de Varela para que Colosio de 2013. Toda una historia ha pasado por el tamiz de nuestros conceptos recibidos. Anuak contra los robots. Nada menos que una visión del milenarismo neomexicanista y sus ambigüedades. ¿Es un futurismo mecanizado o una milita contra eso? Nada menos que eso, surge del visionario por Varela de la última película de Jean-Marie Straub, estrenada al mundo al inicio de una pandemia y adaptada por Georges Bernanos. Regímenes a los que antes se oponía la ideología ahora están directamente unidos por la tecnología, dice Christophe Calvert en Francia contra los robots de Straub, siguiendo a Bernanos. Es un milenarismo que parecería ligado al avance de finales del siglo de presagios, los finales del siglo XX, de presagios como la alineación de los planetas que suscitó en marzo de 1982 hasta el paso del cometa Halley en agosto de 1986, el acercamiento del asteroide Ícaro en 1988 o el eclipse lunar de 1993, acumulándose hacia ese año importantísimo de la historia mexicana, 1994. Fue el año del enfrentamiento zapatista en Chiapas, del asesinato de Colosio, candidato presidencial del PRI en Tijuana, y del traslado de Bruno Varela a Oaxaca, tras el llamado de zapatismo al sur de México. Los investigadores Astrid Maribel Pinto Durán y Martín de la Cruz López Moya dicen: ya Max Weber había señalado, ese es el lado subversivo de los profetas y brujos, quienes se mueven fuera del sacerdocio o de la institución. La tortilladora mecánica, entendida ahora como una máquina para generar profecías, eliminando la subjetividad de la mano humana, al igual que la visión de André Bazin sobre la fotografía y el cine, es pues la negación radical de la institución sacerdotal.
Y la idea de una máquina para generar profecías recuerda la serie de misteriosos mensajes proféticos de la presencia mecánica publicados en el periódico progresista mexicano La Jornada en 1993 y 1994, y luego interpretados en el libro Mensajes Cifrados de Octavio Cortillo Guillén. Todo enfoque de la política es, en última instancia, una búsqueda de patrones, traducida, en este caso, como una búsqueda de códigos. La ambición de una visión profética es no dejar ningún evento significativo intacto. Es como si ni la política liberadora ni una política cínica y genocida pudieran escapar del presente de Ometeotl, Dios mexica de la creación. Es omnipresente, como una visión anunciada en el prototipo del reloj, del filme como la piel que lo cubre todo. Se autogenera como los mecanismos giratorios de la tortilladora, alimentando nuestros ciclos nutricionales y las fases de la luna. Los poderes creativos de Ometeotl no pueden atribuirse a un evento pasado, sino que son más bien inmanentes a todas las cosas. Cada tortilla es una película en potencia. Gracias. Buenas tardes. Pues yo lo que podría decir que equivaldría a una revelación en tiempo real. Ese texto ha sido compartido por Byron en inglés y tal cual se presenta previamente es un ejercicio colectivo para imaginar una película que todavía no existe, que está cambiando permanentemente, y leerlo o escucharlo, que es todavía más profundo, como quien atestigua en español. Nos revela la larga complicidad que tenemos. Yo, como ha operado esta película, yo mandé sus materiales sin sonido editados, una serie de estilos, una serie de textos como que yo imagino que potencialmente podrían ser subtítulos, que han seguido desarrollándose, que justo hoy dejé en el restaurante, pero que podrían platicar sin necesidad de que estén aquí presentes. Y me sorprende esa capacidad misteriosa de telepática, fantasmática, de establecer también relaciones a través de estos dispositivos y de formas fragmentadas que permiten, que es una de las metáforas que yo intento en mi trabajo, ¿no? Que está más cerca de la arqueología que del cine, que tiene que ver con la imaginación y con los fragmentos, con las escrituras, lo que en México definimos como los alcates, que son los fragmentos que se encuentran permanentemente en los entornos rurales, ¿no? De viejos objetos con muchas posibilidades de imaginar sus posibles usos, pero que vienen incompletos, rotos, despintados y nos obligan al arqueólogo, por un lado, a poner en relación esos objetos con los otros objetos encontrados que podrían no tener ninguna relación, pero que coyunturalmente adquieren una especie como el Atlas Mnemosine de Barbo, ¿no? Ahí, en ese despliegue, como se hace también una película, un conjunto de relaciones posibles y después de interpretaciones posibles, y a partir de ahí se recrean en esos usos imaginarios, ¿no? de vasijas y de objetos y de fragmentos de ídolos que requieren por un lado la potencia de la imaginación y después la interpretación. Entonces, bueno, aquí lo que hemos establecido es justamente un ejercicio de mandarnos pedacería para algo que posteriormente será un texto con una serie de fotos y una película que todavía no tiene una forma definida y una película expandida, es decir, una película que se editará en tiempo real la semana que entra y que posiblemente sea la única vez que lo vamos a hacer de esa forma, y que me permita a mí, por ejemplo, imaginarme que el sonido que se genere de ese performance o de esa acción sea posteriormente integrado de forma última, ¿no? Que no será nunca última, pero digamos esa aproximación de la máquina del futuro que en algún punto tendremos que cerrar. Y en fin, ideas como las que están ahí plantadas, yo podría extenderme, pero me gustaría más bien pensar que estamos estableciendo un diálogo y que hablamos de
más en términos de conversación, pero son mis formas de plantear, por ejemplo, subtítulos, pistas, señales, ¿no? Ahora la película existe solamente como un conjunto de imágenes, y yo me planteo que es algo que Byron en este momento escucha, porque tampoco lo he logrado como bajar en un texto, que son dos imágenes, dos películas que estaban como un poco reiterando estas ideas de los calendarios mesoamericanos de la náhuatl, o Alpowali, ¿no? Que estaban las dos destinadas a encontrarse y a generar esta atracción. Y justo, bueno, es una de las imágenes posiblemente más televisadas en la historia de la humanidad. Quizá ha cambiado esa cifra a partir de nuevas formas de consumo de imagen, pero durante los 80s, 90s, digamos, el lugar común de la imagen más vista por los seres humanos estaba conectada con los mundiales, con la llegada de la luna, es decir, una imagen absolutamente reiterada. Yo lo que me encuentro es una película en 8 regular, que es justamente un residuo de esas formas de consumo de capital, donde se imagina que en cada casa habrá un proyector y cada familia será capaz, como previo al VHS o a las formas del video, ¿no? La televisión no regresa, ¿no? El Super 8 te permite que pudieras generar estos rituales donde se ve varias veces la película y entonces varias veces te sorprendes con el llegar a la de la luna, y hay canciones, incluidas las de Fito Páez y otras tantas, que hablan del llanto y lo escucho de mis padres, ¿no? De la revelación de haberse encontrado con esta idea que además permite un montón de especulaciones entre la absoluta falsificación, que también es un tema que le interesa mucho a Philip K. Dick, la historia común y a Burroughs, ¿no? O sea, son dos citas que a mí cuando las pueden jugar, pues, espero que sean parte de nuestras largas conversaciones, pero si no lo es parte más bien de nuestra forma telepática de conversar, que son dos referencias que utilizo muchísimo. Por un lado, Burroughs, que insiste en algo que le llama el board, el corporativo, ¿no? Como que nunca se define qué cosa es, ¿no? Como una entidad. Tampoco los que la definen vinculada al capital, pero es obviamente en esos contextos que está tomando las decisiones y que falsifica una especie de historia que explica el presente a partir de un conjunto de falsificaciones. Y para Burroughs él le llama Black Iron Prison, o la prisión negra de hierro, y le llama Imperium, y habla exactamente lo mismo, una especie como de ciclograma. El tiempo no existe, es una repetición. Lo que existe es el efecto de la entropía sobre los cuerpos, pero no el tiempo como lo imaginamos. Eso es una simulación, es parte como de este espacio en el que nos movemos, y lo que se cambia es una especie de fondo. Pero en el mundo mesoamericano muchos de el tiempo y el espacio no se distinguen, suceden como acontecimiento lugar, en espacios que están vinculados. Bueno, esas reiteraciones yo me permito ponerlas en relación sin ningún tipo, además, justo desde yo como no soy un escritor que está buscando escribir un texto, articular esos argumentos en una forma ensayística, sino hacer una película, que es el medio a través del cual yo puedo elaborar estas ideas que me interesa imaginarlas también como germinales, como semillas, como formas que posteriormente pueden ser regadas, integradas a la tierra y formar, incluso fuera de mi control y de mis posibilidades de imaginar otras nuevas entidades vivas, ¿no? Bueno, ese es un poco nuestro ejercicio. Este es un ejercicio, insisto, que está en presente. Yo todavía me pregunto en la comida de hoy cómo voy a anotar esos textos, ¿no? Si son una voz, si le pido a mi hija, si le invito a algún colega que habla alguna de las muchas lenguas en Oaxaca, que me las traduzca, que me las presente, etcétera, que son como mis recursos con los que estoy además permanentemente reelaborando. Y solo para hacer, digo, podría yo continuar, no quiero un monólogo, más bien estamos aquí en la mesa, me gustaría escuchar si es que hay preguntas sobre el tema. Yo sí tenía sobre trance y espectralidad, las ideas que están, digamos, situadas, que no son necesariamente las formas desde las que yo elaboro mis pequeños ensayos alrededor del trabajo, pero que me interesan, sí hice mi ejercicio, podemos por ahí seguir conversando. Pero abierta la discusión alrededor de la máquina del futuro, que además se presenta la semana que entre, los invitamos. También está el trabajo de Dianera y de otros colegas en el contexto de Texcoco, en Chapingo, en un otro proyecto muy bello, que es la muestra mínima. Se extiende esa invitación para que esta conversación se vuelva quizá un pulque con una barbacoa la semana que viene. Pero está abierta, yo podría seguir hablando. Y bueno, nada más para cerrar, esos textos que para mí fue una revelación, a partir de otras investigaciones que tienen que ver con los mexicanismos y los concheros y un conjunto de temas que me ocupan. Yo en el 94 soy muy joven como para entender, bueno, ya estoy en mis 18, pero no para entender, no soy tan joven,
para entender este conjunto de eventos que serán parte de la película y que son históricos, están además situados justamente en ese libro que es muy difícil de conseguir hoy, entre el 93 y finales del 94, justamente en la jornada, y hay una inserción pagada en el proceso. Se presentan alrededor de 14 textos como los que están viendo ahí, todos cifrados en códigos, digamos, en Anáhuac 13, 5, 20, los códigos de los calendarios adivinatorios y locales. Tampoco voy a entrar en ese dato, con esos elementos misteriosos y que anticipan el levantamiento zapatista, la muerte de Colosio, la muerte de Ruiz Massieu, el encuentro con la PACA, todos esos son temas locales, ¿no? Que quizá por ejemplo Sebastián que viene de los contextos. Yo no los pesco, pero los pesco hoy. Nos interesa integrar, digamos, jugando con estas formas cíclicas y, por un lado, adivinatorias, anticipatorias y rituales y calendáricas, usar me hubiera gustado traer los textos, pero no están aquí. Estamos interpretando esa máquina sin fin, esa banda sin fin torpedadora, ese comal primigenio, como me gusta llamarlo, también como tal cual lo interpreta Byron, no sé si ya lo practicamos como una película, una forma de construir película, y como cada tortilla, que efectivamente está anticipada en otras películas mías, pensada como una unicidad que está vinculada, digamos, a un continuo, ¿no? Y en ese juego pues nos estamos permitiendo investigar. Pero no quiero tomar la palabra, yo como ven no soy un conferencista, en el sentido, como vi las conferencias de este coloquio que me encantaron muchos de ellos, me conmueven y me interpelan, pero mi forma está más conectada quizá con rapear, si me empujan yo puedo ir hacia mi vida. Sí, bueno, tengo algunas preguntas. Ahora que, bueno, ya escuchando su texto, estaba pensando, son dos pensamientos más bien. Uno es como, escuchando pensaba en la tortilla, como en esta escena de 2 o 3 cosas que yo sé de ella, donde se acerca el café, la cámara, y se puede ver el cosmos ahí. Bueno, estaba imaginando cómo acercándose uno a la tortilla ve ahí todo un cosmos ancestral. Tiene, con esta idea que decía, ¿no? Que ninguna tortilla es igual, pero a la vez tiene rastros o huellas de las que fue antes, ¿no? O de las tortillas que fueron antes. Entonces me gusta mucho esta idea que hacen estoy imaginando que están como pensando en que las máquinas de tortillas son unas máquinas del futuro, pero esa idea de la creación y el origen que se puede encontrar en la máquina de tortilla, la relacionan con Ometeotl, ¿no? Que es el dios de la creación, el dios de la dualidad. Y bueno, para nosotros que venimos de Oaxaca, pues justamente Cosijo, el dios del rayo, es también el dios del maíz, ¿no? Que es el dios también del origen, del día. Entonces también como que hay un montón de estos vínculos ahí con la ancestralidad, y bueno, yo quería que nos hablaran más de su idea de ciencia ficción, que tiene que verse, que está centrada desde el sur, como dice Bruno, situada desde el sur, pues materialmente y de pensamiento, ¿no? Esta idea que tienen como de la ciencia ficción y de la ancestralidad del presente, y también de estos sitios que han marcado como la idea de esta película como del 94, no sé si, sobre la ciencia ficción desde el sur. Es una excelente pregunta, pero no estoy seguro si es igual en el caso de la tortilla en el café, dos o tres cosas que yo sé de ella, de verdad. Porque es como, una cosa es el café como símbolo para el universo, el cosmos. Otra cosa es la idea de que el cosmos yace en un archivo comestible.
tal vez lo que quiero decir es demasiado sencillo. Es como, es que sí, es como son distintos modelos de pensar en fenómenos comestibles en sus relaciones con los cosmos. Y sería muy interesante elaborar este contraste. Es como, sí, la manera de crudar y la manera de verla son distintas. Uno es un símbolo para el universo, otro es el universo que yace en este archivo comestible. No, gracias por la pregunta y también por el comentario. Yo no diría que es para nada algo que yo estoy desarrollando, más bien yo estoy razonando, ¿no? Soy parte de un entorno desde ahí. Entonces me permito, literal, aunque suene totalmente a los observadores de momias peruanas, pues estamos recibiendo señal. Yo sí de hecho, los talleres se llaman para rayos y a mí me interesa pensar que mucha de esa información viene. Y tratando de responder, yo soy cuidadoso con conceptos que además encuentro que se están usando mucho en el entorno y no me molestan como ancestralidad, que sobre todo viviendo en contextos como Oaxaca, con sus singularidades, y yo estoy en una dimensión justo para no chocar con un conjunto de discursos políticos hoy que están buscando además fines muy puntuales y de los que yo diré que soy parte. Me permito este juego más de la ficción especulativa y de una necesidad que no está en los tiempos mesoamericanos, sino en tiempos cósmicos. Y por supuesto me interesa la idea de lo que sucede en entornos como el oaxaqueño y yo soy Tanahuaca, yo nací en esta ciudad surtenótica de alguna forma y ahora me reverbera mucho más esa sensación, pero no lo conozco, ¿no? Esos temas son misteriosos. Yo recuerdo una metáfora que alguna vez me compartió un cineasta boliviano, amigo maestro cineasta boliviano, y la uso muchísimo, y tratar de entender esos mundos desde nuestra perspectiva, y él usaba la metáfora desde la botánica, es como era estas aves que entran violentamente a pescar, ¿no? Y entran unos instantes bajo el agua, ¿no? A pescar una presa y salen, y tratan de interpretar este mundo submarino al que no pertenecen, y yo diría que es así como nos acercamos al mundo, esos universos anteriores, aún viviendo, aún leyendo, aún siendo los más curiosos. Entonces yo soy cuidadoso y lo que me permite es más bien el juego de especular más libremente y de ver cómo guiarlo. Por ejemplo, yo me imagino que estas dos películas están hechas para ser encontrados y puestas en relación. Esa es una idea casi como de mística técnica y es una licencia y está editado de tal forma porque habremos como de relacionarlas con los cuadritos, contando matemáticamente, como lo han hecho otros muchos autores, ¿no? Que me interesan, Rafael Ortiz Montaner, ¿no? Que se vayan atrayendo unas a otras. Y más bien es una, jugando como con una especie de ritmo interno que la propia película tiene plantada. Eso me interesa, como reconocer que los pulsos están ahí y que uno puede administrarlos y jugar con ellos en un sentido más musical, pero de hecho es cronológico, el montaje una y otra es como voy encontrando las películas, como viene montada ya la película, son decisiones justo de orden material, es decir, trato de reconocer que ya previamente hay una articulación con la que yo puedo jugar, y ya con la siguiente fase, con la sonora que no está aquí presente, que hay muchos elementos ahí bajados de YouTube, literalmente tutoriales para darle servicio a estas máquinas que siguen funcionando en el presente, las guitarras, ¿no? El material bajado de la NASA y registros directos de las máquinas, ¿no? Bueno, hay todo un tema ahí que es más musical, ¿no? Que todavía no tengo del todo claro, y el elemento es solamente para cerrar, porque es una especie de collage, de reescritura que está más conectado con formas que no son propias del cine, sino de una agenda que va de escritura no creativa, que está también como muy de moda. Paralelamente, son películas digitales, que ese es un tema que a mí me interesa muchísimo situar. O sea, ahora que está súper de moda, yo escucho por ahí luego unos patinajes así sobre el hielo, ¿no? Alrededor del fotoquímico, que no reconocen que sí, el fotoquímico, pero tanto lo que vemos hoy presentado en 35 minutos en estos grandes foros donde la gente se peina por presentar el matérico, vienen de un proceso previo digital en un porcentaje altísimo, como esto que aunque viene de 16 y super 8 montado, finalmente lo que está es procesado en una línea de tiempo que implica una forma específica de articularse y está proyectado en digital. Entonces eso me da a mí espacios de investigación de formas de plantear posteriormente los títulos y los audios que serían completamente imposibles
si trabajar en una Moviola 16 o en un equipo Betacam SP. Esa discusión también me parece tan atenuada. Cuando veo alrededor de nombres así súper rimbombantes, elaboraciones que están vinculadas con el fructífero, dan ganas de reírse porque no están integradas como en una ecología que es mucho más compleja y que termina por ser digital porque todo el mundo mete un chingado screen en su Vimeo y termina moviendo su material muy probablemente en digital. No sé, es como una forma de caricatura que me interesa a mí también situar aquí porque todo esto es digital. Aún si viene de unas bobinas encontradas en Super 8 y 16, posteriormente escaneadas, que ese paso además me parece fundamental para discutir, que es muy distinto a lo que sucede cuando tú te grabas en una mini DV, te digitalizas, o en fin, otros formatos previos que han existido para estos pasos de decir, y lo que sucede con un escáner que va cuadro a cuadro, ¿no? Que además está diseñado por los mismos productores de Da Vinci. Entonces, esas discusiones las encuentro completamente fuera de las agendas, me interesa ponerlo. Y solamente para ir sobre el subtítulo, lo que yo estuve leyendo por meses, subrayando, hago scripts como en este cuadernito que después van a ir en Word, que también es una escritura completamente digital, donde ya voy dándole pequeña forma, limpiando, y después pienso si eso es una voz, si va a ser un subtítulo, ¿no? Pero es todo un trabajo de mucho tiempo alrededor de lo textual. Y sucede en la misma máquina en la que edito, y en la misma máquina en la que si tengo una duda, le pregunto a Google cómo se llamaba el dios purépecha de la guerra. Es muy loco, tampoco veo agenda alrededor de las formas de edición digital, se sigue ilusionando muchísimo sobre todo. Pero regreso, bueno, el subtítulo es un pastiche donde nadie lo reconocería, ni los propios autores, entre Lorenz y Junet, Sustel, Jacques Sustel y tantos otros pensadores que han estado investigando sobre esa cosmovisión. Yo me permito ideas alrededor del color, las limitaciones, básicamente, ¿no? Y la observación milenaria de los astros, y que van a estar metidas ahí de una forma extraña entre un códice y un mensaje de celular, que además me gusta esa analogía, y abrirán, no sé si hasta con los códigos de tiempo, que quede muy claro que eso está extraído de otra fuente sin ser citado. Yo puedo ir, yo estaba pensando un poco más en esta pregunta del cosmos en los archivos comestibles y la diferencia entre Godard y Varela. Y es como, tiene que ver con, es como en esta escena de dos o tres cosas que José veía, es como el aspecto orgánico del café no es muy importante para Godard, pero es sumamente importante para la tortilla de Varela. Y eso tiene que ver con la importancia de los ciclos biológicos como modelos para proyectar un futuro en orquestación del futuro, un prototipo del futuro en el trabajo de Varela. Y es decir, es como sí, es como dos o tres cosas que yo sé de, es como una película sobre un futuro donde ya vivimos, pero para retomar los términos de Ana Paz, es como, sí, es una cuestión de si es una distopía, utopía, utopía. Y yo digo que es justo porque, bueno, es como al final, es como, al intentar de recordar lo que dice Godard en la voz en off en esta escena, es como cosas como el idioma no es más nuestro idioma, es como una visión pesimista del futuro, y la idea es como pesimista porque ya vivimos en esta distopía. En contraste es como la importancia de los ciclos biológicos y los aspectos orgánicos de la tortilla como archivo comestible para Varela, es justo reside en esta idea de que podemos proyectar un futuro, y no es que ya vivimos en una distopía, sino que ya vivimos en una utopía, en el sentido de Ana Paz. Es como, no es que, obviamente no vivimos en una utopía, sino que es como vivimos en circunstancias donde podemos, al interpretar los códigos de
bueno, de esos ciclos cósmicos, de esos ciclos biológicos, luego preferimos proyectar o imaginar un futuro. Eso es la diferencia que yo veo entre los dos modelos. Como no podríamos seguir nosotros platicando mucho y yo responderé ahora mismo, ¿vale? Y solo porque eso me parece interesante. Mano de Metate es una película mía y el archivo comestible es un concepto que me gustó muchísimo, pero que no estoy usando aquí y que después de escuchar en esta mesa, obviamente voy a regresar a pensarlo de forma distinta. Lo que habla de estas formas telepáticas en las que las películas se construyen colectivamente, pero no colectivamente en términos de autoría, es mucho más sofisticado, ¿no? Que cómo se nombran, cómo se ponen los créditos de los participantes en las películas. Pero bueno, mi invitación también, si es que hay alguien que quiera ganas de conversar, hay mucho por lo que podemos ir preparando. Bueno, como muchas resonancias y una alegría escucharte en carne y hueso, Bruno. Sí, o sea, primero con el tema de la tortilla, una especie como de archivo cósmico que se come, se devora, se transmuta y abre futuros. Pues pienso justo en lo que comentaba ayer Santiago, de esa geología, ¿no?, profunda de las imágenes, ¿no?, y cómo quizás el cine está en el núcleo de la Tierra, ¿no?, y eso que tú decías, Bruno, sobre repensar los modos, ¿no?, de uso de las técnicas y cómo quizás, en fin, muchos cines han estado ahí desde siempre. Quizás el mundo, ¿no?, surgió en un cine, ¿no?, cósmico y se esconde en el centro de la Tierra. Pero pensar también en, o sea, como que te escucho y siento como una dimensión en acto de lo que, por ejemplo, yo comentaba ayer de que sería uno empezar a espectralizarse, ¿no? De uno empezar a espectralizarse en el sentido de que sí, de que el futuro no está afuera o más allá, sino que en realidad el futuro es radicalizar esa presencia, y radicalizar esa presencia es, digamos, estar en ese proceso constante, ¿no? Lo que tú decías, ¿no?, este diálogo, de que va a ser, digamos, una proyección que nunca va a volver a ocurrir de alguna manera la próxima semana, y que, bueno, que uno por fuerzas externas se esfuerza en algún punto a cerrar, y un poco será lo que yo llamaba esa espectralidad, que yo siento que es como uno estar conviviendo con ese vértigo infernal, como decía Juliana, pero pues ese infierno afirmativo, ¿no?, fulgurante, de estar en ese vértigo, de estar conviviendo todo el tiempo con esas imágenes que nos atraviesan, y como tú dices, lo máximo que uno puede hacer, pues, con un pararrayo es canalizar algunas y ponerlas a conversar. Bueno, en fin, ¿no?, también como que entrando en sintonía, ¿no?, y reverberación, digo, quizás no estoy articulando nada, pero quería como tal vez decir, digamos, lo que he empezado a recibir de lo que tú estás colocando, ¿sí?, digo, para conversar, ¿no? Y yo creo que estás diciendo todo, y nosotros tenemos 10 años de espectralidades y de diálogos. Que es curioso porque las redes sociales son una trampa, ¿no? Y por un lado uno siente que establece relaciones con la gente y que hace públicos sus trabajos y que está generando comunidades, y hay redes, inteligencias comunes, y la mitad de eso es un simulacro, pero también es real que estamos elaborando formas colectivas de ensoñación, de trabajo, donde sí los estamos compartiendo, donde sí estamos atentos a los procesos de los otros. Esa es una idea también que quería desarrollar el texto, pero fuera, ¿no? Pero quizás es una condición del momento, ¿no? Pero el cine es así de contradictorio, es su naturaleza, tiene estos dos polos todo el tiempo, ¿no? Y lo ensueña Benjamin, ¿no? Le da terror, pero le parece que es potencialmente un instrumento revolucionario que podría servir para cambios radicales, y es también el instrumento del fascismo, ¿no? Y
Y esa premisa, esa pregunta y esa preocupación sigue estando aquí presente, ¿no? Y quizá nosotros estamos en ese filo todo el tiempo, ¿no? Entre sobrevivir y a veces trabajar para el enemigo, porque nos corresponde, nos permite acceso a ciertas actividades, ciertos dineros. Y eso es algo que yo, por ejemplo, siento que en el norte no se está discutiendo, ¿no? Que en América Latina tenemos esas posibilidades, y América Latina tampoco existe, estamos aquí acordando de ese espacio imaginario, ¿no? Pero yo viviendo en Bolivia, recuerdo, con esto cierro para no tener la conversación, como esa distinción entre producciones Lagarto, que se trabaja poco, se gana harto, producciones Santa Rosa, se trabaja mucho pero se goza, ¿no? Y entonces nosotros estamos como todavía, yo siento que en los nortes es cada vez más complicado, ¿no? Y ese umbral da oportunidades, y nos podríamos seguir ahí tratando. Hola, bueno, es como muy interesante escucharlos. La verdad estoy como muy contenta con todo lo que han dicho desde las meses pasadas. Y no sé, me gustaría como saber un poco más esta idea que Bruno relacionaba con el empirismo radical y la idea que si se puede asociar un poco con la noción que habíamos ya hablado con Ana Vaz, ¿no? Esta importancia de lo material antes que nada, o sea, esta cosa que se puede relacionar al empirismo también. Y por el otro lado, lo que van a hablar, justamente alguna vez lo platicamos, como esta idea tecnológica tanto del tiempo como de la perspectiva espiritual del capital en contra de lo que se está proponiendo aquí, ¿no? Que sería como una dislocación a esas ideas. O sea, de alguna manera pensar el tiempo como una tortilla, el tiempo y el espacio físico como una tortilla, se me hace como, bueno, de entrada es muy extraña porque, o sea, yo simplemente puedo entender la idea de que nos lo podemos comer, ¿no? O sea, como que a mí me parece como una cosa ahí de, pues no sé si cercano a la idea de muerte que también hablamos ayer, porque de alguna manera el hecho de que se puede comer deja de existir, pero a la vez no deja de existir del todo, sino forma parte de una, después desemboca en otro tipo de sustancia, ¿no? Para no sé, ya acabé. Quisiera saber más esta idea del empirismo radical. Y ya, perdón. No, gracias. Yo, bueno, diría que la idea no es mía, yo la he leído en distintos contextos, o sea, he llegado al empirismo radical desde distintas fuentes, y me resuena que básicamente lo que intenta definir es una puesta en práctica de las ideas. Pensaría, digamos, usando alguna referencia, yo no vengo de ninguna construcción teórica, aunque he tenido cierta aproximación silvestre también, ¿no? Y yo genero mi agenda, entonces voy más bien encontrando de ahí ciertas resonancias y formas de construir instrumentos y eso, herramientas, ¿no? Yo pensaría que el tipo de cine que estamos nosotros haciendo produce herramientas, produce instrumentos, encuadramiento provisional y cambiante, y sin tener necesariamente una utilidad, ni ser herramientas necesarias, sí permiten, con un montón de metáforas que hay por ahí incluidas la de Carpenter y Daylight, ¿no? como generar cambios de perspectiva provisional. Y pienso que la teoría opera más o menos en esos mismos términos. Como yo me aproximo a la teoría, que no tengo interés como las arqueologías del saber y llegar a las fuentes primigenias de tal idea, porque yo no estoy escribiendo textos ni doy conferencias, lo que hago es películas. Yo me voy prestando de este conjunto de información herramientas que a mí después me permiten procesar mi propio trabajo, y tampoco tengo interés, eso ustedes, porque también lo veo alrededor de mis colegas, como la necesidad de teorizar posteriormente a los procesos para tener una hoja de sala, ¿no? Un texto de sala, o pedirle a un curador que escriba un texto que permita que se mueva tu trabajo en ciertos contextos y que le dé un cierto shifting, ¿no? No es mi caso, y más bien estoy permanentemente como en esta investigación, que no necesariamente pasa a ser parte de la película, no se traduce en un subtítulo o en una voz, pero que sí creo que está ahí. Y te diría que
que quizá la primera vez que leí ese concepto, bueno, lo he leído varias veces, pero el último que recuerdo como fuerte es Almudena hablando de los ingravios. Y me gustó, y no sé si lo volvió a usar y no sé si lo desarrolló, pero lo tiró ahí en un textito y dije, bueno, me acomoda en tanto, yo no tengo ni una licenciatura, o sea, mi formación es absolutamente dentro, alrededor, fuera, contingente a trabajo. Bueno, gracias por lo que han compartido, también muy interesante todo lo que han tratado en el coloquio. Y mi pregunta también va para Bruno. ¿Y cuál es tu relación con el trance en tus procesos creativos? A mí me ha tocado ver varias piezas tuyas en vivo y también quería saber cómo te relacionas con el trance, si para ti hay alguna relación con el ritual en estas piezas en vivo o cómo funciona para ti esta percepción del tiempo o de lo que estás creando en vivo. La pregunta es buena. Yo sí tenía incluso escrito, porque busqué, por ejemplo, en internet, simplemente como investigación en Wikipedia trans, ¿no? En inglés me ofreció como 9 páginas, en español solamente es una descripción de su tamaño. Y la mitad, es bien interesante porque la mitad de la descripción en inglés, ¿no? De los trances, ¿no? Que todo tiene que ver con formas de iluminación, con la habilidad, espacios de alteración de los sentidos, está orientado con el catolicismo protestante y con las formas en las que se establecen estas extrañas ritualidades gringas, o del norte, porque finalmente en inglés está conectado con el uso de esa lengua, ¿no? Y en español esencialmente está conectado con esta forma, digamos, del cuerpo, con la divinidad. Entonces, esa distinción me pareció de partida interesantísima, y ya fui a la falsa conciencia y el capital, o sea, estamos metidos y de nuevo, Burroughs y Dick, ¿no? O sea, este espacio en el que estamos metidos es un trance inducido, ¿no? como lo es el otro, ¿no? Es que tanto más bien este otro ejercicio lo que hace es un contratrance frente a este espacio absolutamente construido como de una especie de ciclo. Pero ya entonces yo vengo del espacio de performance, es decir, antes del cine, el cuerpo, y para mí el cine expandido no es el de alguien contra una máquina, sino el de un cuerpo que se establece en relación con la pantalla. Entonces todos mis ejercicios, digamos, de expansión, o de cine expansivo, no tampoco esas categorías van están más conectadas con las presencias de los cuerpos y la pantalla, más que con la edición en vivo, porque hay virtuosismo tremendo, ¿no? Con el diálogo con los aparatos, no es mi caso y no me interesa, y estoy más conectado con esto que sucede en el aquí y en el ahora. Y yo no uso la categoría de trance en mi trabajo, eso es bien interesante, o sea, yo veo que hoy se encuentra muy incluida, también busqué Jesús. Después que pasas por trance en Wikipedia o en el Google en general y pasas a trance en cine, vas directamente a Latinoamérica, que eso me parece otra singularidad. Primero porque hay un libro que se llama Cine y Trance, que es una especie de historiografía del cine latinoamericano de los 70s, ¿no? que te lleva, y después te lleva a otras, como Ingrávidos, como otras entidades que han estado trabajando de manera muy clara, ¿no? y teórica, y escribiendo y publicando sus textos alrededor del trance. Entonces, cine trance resulta que es una categoría absolutamente latinoamericana por alguna razón, porque la otra pregunta es ¿qué es el cine en trance? ¿No? O sea, ¿quién es en trance? ¿No? Si piensas en Jan Ruiz, pues los que están en trance son los otros personajes y además están siendo explicados de una forma absolutamente práctica, ¿no? O está en trance la cámara o está en trance el público, como se piensa en el cine expandido. Digo, me interesa, pero no lo tengo claro y siento que es todavía una agenda por definirse, ¿no? ¿Dónde está en trance el que firma? Pensamos en Ben Russell y en sus ejercicios frente a gente que está en un concierto de rock en trance y él mismo está con un ácido. ¿Es ese trance, no? ¿O con la cámara loca, no? ¿O lo que vamos a ver que tiene trance en este momento? Yo no te daría una respuesta. Yo estoy en trance permanentemente cuando estoy grabando o filmando en el espacio del preparado, pero no es desde ahí que yo me hago la pregunta y sí me interesa muchísimo porque siento que se puso de moda fuerte y yo siento que nadie lo ha respondido con la altitud de esa gran categoría del cine y el trance, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, es como ayer en la mesa de tarde, del mismo mencioné esta idea planteada por Parker Tyler, el cine de trance, como muchas cosas en el,
escritores sobre este experimental trance proviene de eso, luego su aplicación parte. Digamos, pero es como, al final es como interesante porque realmente no hemos salido de esa idea del trance en conexión con el somnambulismo, como porque eso es la idea de Parker Tyler, del somnambulista, el cine de trance está en conexión con el sueño. Es muy difícil salir de esta idea. Escuchándote, pienso, claro, este empirismo radical, pero también pienso en esta relación entre una contingencia radical, ¿no? Y cómo el cine, en sus múltiples posibilidades, se vuelve un dispositivo para lidiar con esa contingencia radical. Y pienso esa relación entre contingencia radical, cine y la idea que brevemente pasaste de pararrayos, ¿no? Y bueno, quería como escucharte un poco, digamos, cómo pondrías esas tres cosas a rapear. Interesante. De hecho, contingencia radical me gustaría más y digo, para Rayo lo tengo más integrado porque sí es una manera, para poner un ejemplo que se va a manifestar inmediatamente después de esta plática, que es esta película que se llama Neón Cortés, que se llama Cortés a Neón, y voy muy rápidamente y parecería anecdótico, pero que define un poquito la forma de trabajar, y que también es un tema que me interesa, o sea, trabajar con fotoquímico que quiere financiamiento chiquito, mediano, ¿sabes? Es muy distinto que agarrar tu celular y subir directamente a la compu, ¿no? Hay que pasar por un escáner, hay que pasar por un laboratorio, etc. Yo trabajo fotoquímico porque es mi generación, yo tengo 51 años, pero hay un momento de crisis que está conectado con mi paternidad, donde las películas se van acumulando, esperando un futuro que nunca sabe cuál sería, ¿no? Y hay un apilado de peliculitas que en realidad yo hago siempre la misma película, pero que no están vinculadas por una idea, ¿no? Y circunstancialmente en el 2019 recibo un fondo que me permite mandar todo ese material junto, que incluye a lo mejor 14 o 15 años de procesos diversos, y regresan en una memoria común del laboratorio. Es una circunstancia que yo jamás me... Y entonces Neón Cortés, ese es su primer tratamiento. La película está hecha a partir de esta configuración que yo no decido, ¿no? Donde además decido que hay una cierta, en este juego, Byron lo conozco, vitalidad de la película, un conjunto de decisiones que está dialogando conmigo y con las que yo tengo que aprender a negociar. Pero hay una primera manifestación muy fuerte de ese material que viene junto y se llama en ese primer momento Cortés a Neón. Me lleva varios meses porque estoy aprendiendo a trabajar con estos materiales que llegan en un chorizo junto. Cuando tú grabas en una cámara digital, tú vas pausando y tú vas generando tus propias predicciones, pero si tú mandas media hora un escaneo, te llega media hora en una sola tira, ¿no? La primera cosa que tienes que hacer es empezar a fragmentar para encontrar sentido, porque ahí ya viene una predicción que no me funciona. Digamos, es básicamente trabajar directamente con un material que ya está preparado con una cierta voluntad. Para ir a la siguiente fase, tengo un colapso de disco duro en el 2021 que se lleva completo los proyectos, incluida esta película, y los materiales, con la singularidad de que esos materiales los tengo respaldados en los puedo mandar de nuevo a escanear. Y es lo que hago, me regresan de nuevo, se quedan guardados en un disco duro en medio de otros procesos, el prototipo. Nuestro amigo común, Jean-Jacques Martino, me insiste en que quiere esa otra película porque ya la tiene programada en una muestra y ya tiene fecha y es esa. Y yo le ofrezco otras muchas cosas y es esa. Y al final me pone contra la pared y me dice, pues voy a mover tu video de 200 megas, ¿no? Y entonces me edito corriendo en una semana para mandarle a él y lo que queda es una película completamente distinta, ¿no? Con el mismo subtítulo y el mismo audio y el mismo material. Y entonces ahí asumo que no estoy decidiendo yo absolutamente nada, que estoy trabajando con esta entidad que se manifiesta, que me pide cosas y que además me encuentra a mí en otro momento donde manejo la máquina de otra forma. Esos años de aprendizaje también me permite dialogar con el material de una forma nueva y hay un acumulado de otras esquirlas, de palcates, de otros procesos con los que ya puedo además enriquecer. Es una manifestación nueva.
Y ahí yo no me considero un autor del todo, no sé, soy como una entidad de separarrayos que lo que hace es, como el bailador, es que eso en el mundo prehispánico era muy bello, hasta donde entendemos y nos cuentan las crónicas, ¿no? El barrer y bailar con los cascabeles, ¿no? Como una reiteración de los sonidos de la lluvia, podía hacer llover, ¿no? O los niños como sapitos en el mundo maya, haciendo el ruido de los sapos que anticipan la lluvia, podían hacer llover, ¿no? Me sitúo como esa entidad que no está tomando decisiones de orden consciente ni creativas y que lo que está es permitiéndose ser parte, ¿no? de este complejo, porque está articulado además las películas, la compu, el espacio de estructura, mi territorio como papá, o sea, todo eso sucede al mismo tiempo. Ahí hay una cosa que se me viene, que bueno, como que yo termino siendo esa entidad para rayos, pero como que te escuchaba y pensaba que es como esa entidad para rayos que empieza a lidiar con un animal que nunca se deja domesticar, que es el cine, ¿no? O sea, como que en esa imagen, ahora me acuerdo un antropólogo que dice que el color es un animal y creo que es tu cine, que lo inventó Campo Colombia, y pensé en eso, o sea, como que se hace el cine como un animal que no se deja domesticar, ¿no? Y como uno vivía con un animal que nunca se deja domesticar, siendo un parado, ¿no? Siendo esa entidad que tampoco puede imponer voluntad sobre ese animal, ¿no? Hambre publicó y difundió Cortes de Neón. Y entonces, según mi, bueno, no sé si es un animal no domesticado, pero es como, según mi pensamiento mágico, cada vez que se presenta, Cortes de Neón o Neón Cortes, hambre, cuyo nombre mismo evoca nociones de un archivo comestible, es como esta involucra, ¿no? Sí, esas son las telepatías que no controlan. Bueno, no sé si esta es una pregunta precisamente como relacionada a esta película o a un trabajo en específico, pero tengo la duda de cuándo, o sea, por ejemplo, ¿ustedes cómo saben cuándo hay que dejar un proyecto ya como decir, ok, esto hasta aquí llegó y no va a como llegar a más? Y cuando uno puede, o no sé, dice, no, me voy a aferrar a esto porque hay como una constante presión como de la gente de que te dice, no, es que no basta con que quieras algo, tienes que materializarlo y si no lo haces entonces no tiene sentido y si no te pones a trabajar entonces no vas a lograr nada, así. Y de repente es como, a ver, pero los proyectos también toman tiempo, ¿no? Hay que dejar que se fermenten y que vayan agarrando un cuerpo, pero ¿cuándo es momento como de dejarlo ir y cuándo está bueno aferrarse? Como personalmente, ¿ustedes cómo lo ubican? No, para mí la pregunta es fundamental. Yo renuncio a los proyectos, no los acabo, ¿no? Hay un punto como de tengo que alejarme de ellos, acaban aquí. Hay muchas veces por razones externas que están conectadas con la necesidad de moverlos, con fechas, sí, ocasionalmente hay algún fondo, que son muy pocas veces en mi historia, pero que se requiere como cerrar, buscar una forma final. Pero en el tema además digital eso tampoco se discute y me parece interesantísimo. Uno podría seguir elaborando los proyectos en infinito. Y de hecho, con el prototipo, que es la película anterior a la que van a ver ahora, terminada, imaginaba esto, una película que no se terminaba y que en cada edición era distinta, ¿no? Yo sigo pensando que podría ser distinta cada vez, aún si no se edita como experiencia, pero durante un año, cada que se presentó fue una película diferente, de manera absoluta, ¿no? Porque había pequeños cambios de sonido, de edición, de subtítulo, de los tamaños, que posiblemente no veía absolutamente nadie, pero para mí eran radicales y implicaban además todo un proceso complejo de volver a ver, de tomar decisiones. Planteas una pregunta que a mí me gusta muchísimo, tampoco encuentro en las agendas educativas. Hacer cine es básicamente aprender a tomar decisiones, mucho más que sensibilidad, mucho más que ver el mundo razonando, manejar ciertos equipos y
aprender de procesos, porque todo es mamadera tremenda, ¿no? Que lo que hace es generar más bien distancias y construir maestrías imaginarias, es aprender a decidir, ¿no? Y las películas están hechas básicamente a partir de decisiones fallidas o no, que tampoco existe ese término, más bien podrían ser más efectivas en sus contextos o no, pero que son las que suceden. Y yo insistiría en ese concepto de la renuncia. Hay un punto en el que, y son contextos diferentes, porque hay un proyecto nuevo para que suceda, porque hay que limpiar también, ¿no? Porque acabar es importante y permite imaginar nuevos principios, porque a mi edad, que yo tengo 32 años y solo sé hacer esto, sí me imagino en el siguiente foro en el que mi película puede suceder, ni modo, o sea, es algo que ya está incrustado, ¿no? O sea, y me gano mi dinero parcialmente de estas cosas. Entonces, voy calculando también mis fechas a partir de ciertos foros, así de grosero. Pero bueno, hay un montón de respuestas, pero yo no creo que se terminen las películas nunca. Gracias. Es un asunto de tomar decisiones, pero también, es como de reparar heridas, y vas a saber cuando la herida en cuestión está reparada, esta reparación creativa que es parte de cualquier proyecto creativo, sea investigación cinematográfica, un proyecto cinematográfico, otros artes visuales, otros artes. Es como siempre una cuestión de reparar algo, y vas a saber cuando esté reparado. Bueno, si quieren, última pregunta y ya podemos ir cerrando. Hola Bruno, hola a todos. A mí, bueno, no tenía todavía una pregunta hasta que empezamos esta discusión, y me llama la atención, por ejemplo, ahorita también viendo el título del coloquio, cómo influye la deriva en tus procesos o tus proyectos. Me llama mucho la atención, y otra pregunta sería cuáles son esos archivos comestibles de los cuales te alimentas diario para hacer tus proyectos. Gracias. Son dos, bueno, porque justo cuando yo vi el título tan fuerte, ¿no? Frente al trance no tengo un posicionamiento, aunque podrían mis películas estar dentro de esas categorías, pero frente a la deriva sí, y digo, desde lecturas antiquísimas de Borg y de situacionismo, de la prehistoria que me inspira, hasta, digamos, posibilidades como las que acabo de describir, donde las películas llegan ensambladas porque en una memoria resulta que era otro que las juntas, ¿no? Y todo el tiempo estoy trabajando, o estas películas que se encontraron, una en Los Sapos, que es un pianista en Puebla, y la otra en Lagunilla, con 15 años de distancia entre una y otra, y yo defino que son dos películas que estaban destinadas para ser parte de un proceso común. O la película que hace parte del prototipo, ¿no? Que es una película encontrada realmente en la Lagunilla. Es la película desde la que va a emanar esta otra inteligencia, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy como en esa, bueno, me parece que hacer cine son formas de atención. En un taller de performance, como hago, quizás en 5 años con Guillermo Golpeña, me encantó ese concepto de atención exacerbada. Así como él hablaba de una forma particular de observar el mundo para posteriormente traducirlo a las acciones, al cuerpo, a imágenes, y yo me lo presto más para este ejercicio de la observación, que no tiene que pasar por una cámara. Eso también me parece interesante, no es ir filmando todo el tiempo, por lo menos no en mi aproximación. Y la otra cosa que me parece interesante es reconocer que quizás estamos haciendo cine todo el tiempo aún sin estos dispositivos, ¿no? que de hecho nos enseñó a movernos en un entorno como el que nos rodea aquí. Forzosamente estamos tomando decisiones de edición de encuadre, de silenciar fragmentos de información, si no nos enloquecemos, ¿no? Sí. El cine no es una forma extraña ni particular de trabajo, sino una especie de síntoma, ¿no? de este extraño contexto en el que nos estamos moviendo permanentemente. Con deriva sí tendría un montón de ideas, y también solo para cerrar, porque ese concepto lo trabajo un poquito para una exposición que no existió, pero la deriva esencialmente es una posibilidad urbana. O sea, esta selva de signos de la que habla de Borg o Benjamin con sus caminatas para posteriormente escribir un libro, o tantos otros autores, o de Lerch incluso. Sucede esencialmente en el entorno urbano, en ese espacio de múltiples signos
luz en la noche, de sonidos que emanan de los entornos de vitrinas, de bares, ¿no? Si tú te mueves en el entorno rural, la deriva se convierte en otra cosa, ¿no? No sé cómo se llamaría, y no dejan de emanar signos misteriosos potentes que ya no los podemos ver, y se puede volver más bien pánico y pérdida, si no te sabes mover en esos contextos, ¿no? Entonces, me interesan esas, porque tanto trance como deriva son dos categorías desde el capital, que yo quería situar de partida en mi ponencia, me diste pie para eso. Pues no sé si quieran hacer unos comentarios finales para ir cerrando. La proyección. Es muy bueno. Y vamos a platicar más después con Nicolella. Bueno, eso, invitarles a que se queden a la proyección. Vamos a pasar a una serie de cortometrajes y bueno, aquí hay invitados directores de los cortometrajes para que se queden en unos minutos comenzamos. Yo sí tengo un compuesto que lo tenía previo, chiquitito, aunque yo conozco algunas de las pelis, bueno, justo la de Dianera no la voy a ver, pero que son esas distinciones importantes que no siempre se establecen, como los festivales van todas juntas, ¿no? Y entonces, pues, no sé, no van todos, pues, tienen cosas en común, pero hay distinciones importantes entre, por ejemplo, mi material y el de Grávidos que están escaneados en la digital, ¿no? Con las implicaciones que eso tiene, porque lo sé, lo he hecho en Grávidos, esa pieza posteriormente del digital ha pasado 35 minutos, se está exhibiendo también a través del audio digital, y el trabajo de Francisco Álvarez, ¿no? Que es otro colega, mi amigo, mi compadre, que trabaja en Cuenca, Ecuador, y que lo escanea con un Wolverine de juguete. Pero los festivales no consideran esas variables, todo va para lo mismo, ¿no? Esa dimensión material de la que se habla tanto pasa por un asunto financiero y que a mí me interesa muchísimo, y todo ese espacio de ensoñación sobre el fotoquímico que desde los nortes se está estableciendo es súper fascista, porque para terminar en esos, y no sé, si recientemente presentaron, son amigos, aquí estuvieron los australianos en Anolar, maestrazos, ¿no? Increíbles, unos genios, pero acaban de presentar en Rotterdam una instalación y lo que hacen es un entorno urbano, o sea, reiterar un entorno urbano, o sea, nadie está discutiendo sobre la genialidad del uso de ese dispositivo, wow, sobre lo que se está poniendo en ese dispositivo. Pues ya está llegando la gente a la proyección, entonces si quieren en unos minutos ya damos comienzo, nada más aquí organizamos un poco el espacio.